la pueda abrir en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer del 14 al 22. Apocalipsis capítulo 3 del 14 al 22. Una palabra muy conocida, una palabra muy escuchada, pero sabemos que siempre Dios tiene algo nuevo que nosotros podemos aprender, algo donde nosotros podemos avanzar, ¿verdad? Y es por eso que Dios ha puesto esa palabra hoy para que podamos compartirla. Mire, la palabra de Dios la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y a la letra dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién dice esto? Lo dice Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez. Y aunque tus ojos y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahí sí, como está, cierre sus ojos y vamos a decirle a Dios, al Espíritu Santo, que sea Él trayendo a memoria esta palabra. Padre, en esta hermosa mañana, tuya es la honra y tuya es la gloria. Gracias, Señor, porque cada día tú pones una palabra en cada uno de nosotros. Porque esta palabra sabemos que es que transforma, Señor. Esta palabra es quien nos orienta, esta palabra es quien nos levanta, esta palabra es que nos da vida, Señor. Gracias te damos porque tú, a través de tu Espíritu Santo, es quien llena, Señor. Hoy abra nuestro corazón, abra nuestra mente, oh Dios mío, para que esta palabra pueda ser rema en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, queremos aprender de ti cada día, pero que más que todo poner en práctica, Señor, tu palabra. Queremos, Señor, ser obedientes delante de ti. Sabemos, Señor, que tú quieres que nadie se pierda y que todos vengamos y procedamos al arrepentimiento, Señor. Es por eso que yo honro tu nombre en esta mañana. Padre, gracias. Espíritu Santo de Dios, muévete con libertad, Señor. Recuérdame tu palabra. Abra mis oídos espirituales para poder entenderla, Señor, y ponerla por práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y el tema de esta mañana se llama arrancando toda tibieza espiritual. Esta es una palabra, amados hermanos, que Dios le lleva a la iglesia de la Odisea. Pero cuando decimos que le lleva a la iglesia de la Odisea, nosotros a veces pensamos que es al edificio donde uno se congrega. Pero claramente dice la palabra que Dios le habla a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Entonces, en este tiempo, Dios le hablaba a las personas que se congregaban en esta iglesia. ¿Por qué? Porque esta iglesia había perdido el fervor, había perdido el deseo, había perdido el anhelo de estar con Él. Y es por eso que Dios reprende a esta iglesia y le dice:
Dice que la iglesia de la Odisea se había convertido en una iglesia tibia espiritualmente. Este estado espiritual entre los creyentes es totalmente desagradable delante de Dios. Y mire, ¿por qué digo esto, amado hermano? Porque a veces nosotros en la vida cristiana caemos en un desánimo. Porque a veces nosotros en la vida cristiana no queremos congregarnos. Hemos perdido el amor por servir a Dios. Hemos perdido el deseo por agradar a Dios. Y es por eso que Dios llega a tiempo a esta iglesia y le da una palabra. Y dice que el Señor en este pasaje nos exhorta a los hermanos a dejar la tibieza espiritual. Y es por eso que Dios hoy en esta mañana, amados hermanos, no está la iglesia de la Odisea, pero estamos nosotros. Dice que uno de los estados espirituales más peligrosos para el cristiano y a la vez desagradable para Dios es cuando somos tibios espiritualmente. ¿Y quién conoce qué es tibio? Que no está ni frío ni está caliente, sino que está con un pie aquí y el otro pie allá. Pero ¿cómo nos encontramos nosotros en esta mañana? ¿Nos encontramos fríos o nos encontramos calientes o estamos en medio? Usted sabe cómo se encuentra, solo usted y Dios sabe cómo se encuentra. Dice que este estado se caracteriza por la autosuficiencia. Cuando pensamos y decimos, yo estoy bien así. ¿Verdad que usted a veces ha invitado a la gente y le dice, no, si yo estoy bien así, a mí no me falta nada, yo tengo todo y no quiero ir a la iglesia, mire que ahí estoy mejor así? Pero no está bien. Porque si usted no está sirviendo al Señor, no está bien. Entonces, dice, y nos relajamos en cuanto a nuestra vida espiritual, pensando que todo está bien. Estamos tranquilos y especialmente si tengo todo lo necesario materialmente. Estamos tranquilos. No nos mueve nada, no nos inquieta nada. Estamos allí como que nada pasara. Dejamos pasar el tiempo. Dejamos que pase muchas cosas, pero lo único que nos interesa es servir al Señor. Y fíjese que yo recordaba algo. Yo estaba en Estados Unidos y una vez fuimos a una reunión de hombres. Esto se lo cuento como un testimonio. Y fuimos a una reunión de hombres a una montaña, pues almorzamos y ya fuimos a la palabra. Y de repente el pastor me llamó y me dijo, oye hermano, ¿qué tú has pensado? Y le dije, ¿qué pastor? ¿Te vas a traer a tu esposa, a tu familia para Estados Unidos o qué has pensado? Y le dije yo, pastor, pues yo no puedo traerme a mi familia porque se cobra mucho dinero, yo no tengo ese dinero para traérmelo. Bueno, me dijo él, yo te recomiendo una cosa. Si tú no te vas a traer tu familia para Estados Unidos, pues yo te recomiendo que tú te regreses para Estados Unidos, para Honduras, perdón. Entonces es allí cuando Dios lo confronta a uno. Yo no tenía ni traje nada. ¿Sabe lo que cuando yo vine a Honduras, lo único que traía eran $280? Y yo le dije al Señor, bueno, pastor, le dije, si usted quiere que yo me regrese a Honduras, me voy a regresar. Y así lo hice. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Yo no había hecho mi casa, yo no había hecho nada. Pero cuando usted se dispone a servir a Dios, Dios lo va a honrar. Y mire, cuando yo me vine, Dios comenzó a abrir puertas. Y así fue como nosotros construimos la casa. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que cuando nosotros nos disponemos a servir al Señor, no importando lo que tengamos que hacer, Dios nunca lo va a dejar avergonzado. Pero a veces, amado hermano, nosotros creemos que si, bueno, dice, no voy a ir a la iglesia porque yo tengo que hacer este trabajo. No, amado hermano, déjeselo en la mano del Señor. Déjelo y diga, Señor, yo te voy a servir. Y yo sé que usted dice que yo no seré avergonzado. Y usted comienza
y le dice al Señor a reclamar su palabra. Pero a veces creemos que trabajando los 7 días de la semana es allí como usted y yo vamos a crecer, y no es así, amado hermano. Todo dice la palabra en el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Por eso el Señor ya dejó establecido cuántos días usted va a trabajar y cuánto tiempo nosotros tenemos que darle a Él. Pero a veces estamos pensando más en lo material, estamos pensando más lo que tenemos que hacer aquí y no en servir a Dios. Y esto es lo que estaba pasando con esta iglesia. Esta iglesia era una iglesia rica porque producían muchas cosas, y cuando ellos estaban ricos se les vio olvidado que el que da la riqueza es Dios. Y es por eso que Dios exhorta a esta iglesia a esto. Y dice, como si el tener las cosas materiales que quiero equivale a que la vida espiritual está bien. Por lo general se comete el error de pensar que la prosperidad material significa que estamos bien espiritualmente, porque a veces eso los ha metido también la gente, que cuando usted está bien económicamente es porque está bien con Dios, y es mentira. Si no, hay muchos ricos allí, hay muchas personas que tienen mucho dinero pero están mal con Dios. Entonces el tener dinero no es estar bien con Dios. Mira, esta iglesia lo tenía todo, pero al mismo tiempo no tenía nada, porque no estaban guardando lo que Dios les había dicho que lo hicieran. Entonces, dice que no necesariamente esto es así. El Señor hace una exhortación a quienes están en este camino a terminar de esa forma. A través de esta palabra encontramos 3 exhortaciones que el Señor hace a la iglesia, específicamente en el versículo 16. Dice que exhorta a comprar el oro del Señor. La Odisea era una ciudad que se conocía por su riqueza. Así también la iglesia y los hermanos eran conocidos por esto. Pero sabemos, dice, que es un error creer que podemos encontrar descanso o pensar que la abundancia material es sinónimo de la bendición espiritual de Dios. Si no, usted recuerde a aquel hombre que tenía lleno unos graneros, pero para él no era suficiente. Y él dijo: derribaré los graneros, voy a hacer unos más grandes, los llenaré y descansaré. Porque a veces en el ser humano eso es lo que nos ponemos a pensar, hermano. Voy a trabajar, voy a tener mi carro, voy a tener mi casa, voy a tener finca, voy a tener muchas cosas, y allí voy a descansar. Y trabajamos toda una vida, y cuando ya queremos descansar ya no podemos, porque ya no podemos comer nada, ya no podemos dormir, nos desvelamos, ya no, y entonces lo que queríamos hacer ya no lo podemos hacer. Pero qué bonito es cuando usted tiene la paz de Dios, que aunque sea con tortilla, con sal, con lo que comamos rico, con un aguacatillo que los comamos. Pero mire, hay muchos ricos en este país, aún en el mundo, que no se pueden comer lo que usted y yo nos podemos comer. Entonces, ¿la riqueza dónde radica? La riqueza radica que usted y yo servimos a un Dios verdadero, a un Dios que tiene poder. Y eso es lo que Dios quería que esta iglesia reconociera. Era lo que Dios quería que esta gente entendiera, que la riqueza material no es nada comparado cuando nosotros servimos al Dios verdadero. Y dice que lo exhorta a usar vestiduras blancas de Dios. Esta ciudad dice que contaba con una área industrial, especialmente en la confección de ropa. Quienes vivían allí y también quienes pertenecían a la congregación se sentían orgullosos de su crecimiento industrial y sus fabricaciones. También para los hermanos, al creer que pertenecer a esa ciudad significaba que Dios lo respaldaba. El Señor nos exhorta a que las reales vestiduras que debían buscar son la justicia, la verdad y la santidad
que solo podemos encontrar en Dios. Mire, si usted mira qué le dice a esta iglesia, dicen que son ricos, pero son desgraciados, son pobres, no tienen nada. ¿Sabe por qué? Porque lo material no va con Dios así como nosotros pensamos. Esta iglesia era muy rica, amados hermanos. En ellos hacían ropa, hacían muchas cosas, pero Dios les dice: yo lo que quiero es la justicia, la verdad y la santidad, que solo podemos encontrar en Dios. Otra exhortación que Dios les hace a esta gente es a limpiar los ojos para ver la verdad. Mire que en este lugar preparaban el colirio para los ojos, pero eran ciegos. ¿Se puede imaginar usted? En este lugar hacían el colirio para poder ver, pero al mismo tiempo ellos no miraban. Había riqueza, al mismo tiempo eran pobres. Se hacían las mejores ropas, pero al mismo tiempo andaban desnudos, dice. Dios no se refiere a la desnudez de ropa, se refiere a la desnudez en lo espiritual, y es por eso que Dios le está hablando a esta gente. Ahora yo le voy a decir algo, yo no sé cuál es lo que usted anhela, cuál es lo que usted desea. Dice que esta ciudad contaba con una gran área industrial, aquí había mucho dinero, pero a la vez Dios les dice: ustedes son pobres. ¿Por qué? Porque no tenían a Cristo en su corazón, y si lo habían tenido, lo habían dejado, amado hermano. Muchos hoy en día, y mire, estaba viendo, una hermana subió ese video, yo ya lo había visto, pero algo que me gustó. Dice: hay muchos que han pasado a testificar aquí los milagros que Dios ha hecho en su vida, pero si usted los busca, ¿dónde están? No están en la iglesia. Mire, hay gente que ha venido a dar testimonio el milagro que Dios ha hecho en su vida, pero que se alejan de Dios. Por eso es que cuando Jesús le dice a Pedro: tira la red, Pedro dice que él estaba un poco ahí triste, pero cuando tiró y Pedro miró el milagro, él se glorificó en ver a Dios, pero Pedro nunca se apartó de él. ¿Sabe por qué? Porque aquel poco de peces no era que él iba a durar toda su vida. Por poco tiempo Pedro iba a poder vender y vivir de aquellos peces, pero después iba a volver a tener necesidad. Pero cuando Pedro se dio cuenta quién había hecho el milagro, él decidió, aún por las cosas que nosotros podemos pensar, nunca apartarse de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros le pedimos cosas al Señor: Señor, si tú me das a esto, yo te voy a servir. Y cuando lo tenemos, ¿qué hacemos? Lo separamos de Dios. Señor, pero es que fíjate que yo no voy a la iglesia porque... No, amado hermano. Y cuando ya lo tenemos, ¿dónde estamos? Somos mal agradecidos, nos separamos de Dios. Entonces, no nos separemos del Señor por todo lo que tengamos o porque no tengamos nada, sirvámosle al Señor, porque Él es quien nunca va a permitir que usted y yo seamos avergonzados. Entonces, dice que la ciudad era considerada por preparar un ungüento que curaba el problema de la vista, pero el Señor les exhorta a dejar que la medicina de Dios limpiara sus ojos y así podamos ver a Cristo. Mire, amado hermano, el día de ayer mi hermano me dice que lo acompañe a hacerse un examen a Gracias. Y mire, hermano, de entrada le cobraron 1,300 lempiras de consulta. Yo podía ver y yo decía: Señor, gracias. Porque mire, a veces nosotros no nos damos cuenta. Cuando ya vamos a un hospital privado, ahí nos damos cuenta qué grande ha sido Dios con nosotros. De entrada 1,300 de consulta, y le dejó una cita y le dijo: te voy a hacer un examen que cuesta 2,000. Y empezó: yo no sé cuánto va a gastar. Entonces, mire, a veces no nos damos cuenta la riqueza que tenemos. No nos damos cuenta que Dios hasta hoy ha sido bueno, que nos ha guardado de muchas enfermedades y no hemos pagado ni un 5. Pero a veces somos mal agradecidos. Entonces, dice que la tibieza no es un proceso rápido que ocurre de la noche a la mañana en el creyente.
A veces usted no es que de la noche a la mañana se va a decir, no, mire que estoy desanimado, mire que ya no quiero ir. No, ese es un proceso que va pasando en la vida del cristiano. Mire, yo le digo, cuando yo no vengo un día a la iglesia, yo me siento y digo, Señor, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque uno se descontinúa. Ya con 2 veces que no vayamos a la iglesia, ya sentimos un poco más difícil venir la otra vez. Y es cierto que hay quienes que no vienen porque tienen sus problemas o algo que no pueden hacerlo. Yo los entiendo también, pero hagamos ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque mire, volver a agarrar ese ánimo, ese deseo, ese anhelo cuesta mucho. Y es por eso que tenemos que estar constantes ahí pegados al Señor. Entonces dice que sino que es un camino sutil y lento, que se va apagando el fuego del cristiano hasta acomodarlo en una rutina y actividad religiosa. Ay, no, sí, yo no sé por qué el pastor, o sea, no, yo a veces lo he dicho, no, y es que a veces uno se cansa. ¿Por qué? Porque hacemos nuestros trabajos y decimos, no, que muchas veces vamos a la iglesia. Pero hermano, yo, a mí, lo digo por mí, no lo voy a decir por usted, pero yo, si no paso ocupado, yo le digo que me desconecto de la presencia del Señor. A mí me gusta a veces que aunque reniegue, que me pongan algo que hacer, porque si no, te caigo. Yo no sé si usted es así, pero yo por mi parte soy así. Por eso es que cuando el pastor me dice, va a predicar tal día, mire, yo ahí paso leyendo. Yo lo que le decía, mire que anoche eran las 10 de la noche y yo no podía escribir un mensaje, porque a veces yo leo y el tema no, pues el Señor, yo le digo al Señor, ¿qué tema que usted quiere que yo lleve? Y esta noche, como a las 10 de la noche, que hasta me dormí encima del cuaderno y volví a despertar. ¿Pero por qué? A mí me gusta esto, ¿sabe por qué? Porque yo el día que no hago esto, yo siento que menguo. Y no tenemos que dejarnos de estudiar la palabra, porque es allí, amado hermano, donde nosotros encontramos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Iglesia Laodicea, Jesús conoce, le dice Jesús, yo conozco tus obras. Yo conozco cómo estás. Mire el versículo 15 que dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y le dice, ojalá fueres frío o caliente. Y ahí vamos a ver cuál es la persona fría y cuál es la persona caliente y cuál es la persona que está tibia. Y Dios le dice, ojalá fuera frío. Fíjate que la persona frío es la persona que no conoce de Dios. Y usted puede decir, pero ¿cómo Dios puede decir que ojalá mejor no me conocieras? A que yo voy a la iglesia y estoy a medias. Que yo puedo... No, pero Dios dice, ojalá fueres frío. Porque ¿sabe por qué? Ya lo vamos a ver, no me quiero adelantar para que usted mire lo que es una persona fría. Jesús les dice, yo conozco tus obras. Notemos que esto se lo dice a todas las iglesias. Y qué tremendo es esto. Jesús conoce lo que hacemos. Yo conozco tus obras, y aunque somos justificados por nuestras obras, las obras son una muestra extrema de lo que hay interiormente. Mire, que en lo que nosotros las obras que hagamos no lo va a salvar, pero lo que nosotras a través de las obras hacemos, le damos a entender a la gente quiénes somos. Tal vez los puede enredar, pero así es. No, usted y yo no lo vamos a salvar por obras, pero sí, cuando nosotros le creemos a Dios, vamos a demostrar las buenas obras que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice, pero hay algo muy importante que le dice a esta iglesia, que no podemos pasar por alto. Le dice que eres frío, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero cuanto eres tibio, te sacaré de mi boca. La iglesia de la Odisea entendía este mensaje. Mire, no era que esta iglesia fuera ignorante, o a veces nosotros queremos hacerlos que no entendemos, pero sí entendemos y sabemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
Lo que pasa que es que como que a veces nos hacemos los locos y no queremos entender, pero sí entendemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces dicen algunos que esta ciudad habitaba, dice, que había una fuente de agua fría y otra de agua caliente. Se había construido un acueducto para transportar el agua caliente hasta la ciudad, pero cuando esta agua llegaba a la ciudad no llegaba caliente, sino tibia. Ellos sacaban el agua de un lado por medio de tubería, de un agua fría, de un agua caliente. Pero lo que pasaba es que cuando esta agua llegaba a la ciudad, no llegaba fría ni caliente, sino que llegaba tibia. Y es por eso que Dios le habla a esta iglesia. Dice que esta iglesia sabía muy bien lo que Jesús les estaba diciendo. La iglesia sabía muy bien lo repugnante que estaban haciendo delante de Dios, por la sencilla razón que ese tiempo los médicos usaban el agua tibia para provocar el vómito. Oiga bien, en agua tibia, dice, la usaban para este fin, porque provocaba el vómito. Y eso era lo que les estaba diciendo el Señor: ustedes me provocan vómito por su tibieza. Y mire qué tremendo es que Dios le diga, que lo diga en un día: vos me provocás vómito por tu tibieza espiritual. Mire, amado hermano, nosotros como cristianos tenemos que determinarnos qué somos y qué queremos ser, si de allá o de aquí. Pero el Señor no permite que nosotros estemos en medio. Como decía un pastor, mire, a veces algo duro: o sirve al enemigo o sirve a Dios, pero no podemos estar ni de aquí ni de allá. Entonces nosotros tenemos que determinarnos qué queremos ser y para dónde queremos ir. Entonces, escuchen lo que es, oiga bien, escuchen lo que es frío. Es rico tomarse, ¿verdad que es rico tomarse una coca bien heladita? ¿O cómo le gusta a usted? Tibia o caliente, ¿verdad que no? Que entre más helada está, más rica es una Coca-Cola, ¿verdad? Entonces dice, y lo que es caliente es bueno tomar, ¿verdad que usted no se va a tomar un café helado? ¿O quién le gusta el café? Bueno, a mí me gusta el café helado porque yo la lengua tengo un problema, que cuando como algo caliente, no sé qué problema es, pero me da algo, entonces yo mejor me lo gusta helado, la sopa helada. Pero ustedes que les gusta el café caliente, ¿verdad que no? Entre más caliente va mejor. Entonces hay que identificar: cuando es una coca, bien heladita; cuando es café, caliente, pero no tibio, va. Entonces ahí podemos ver que el Señor eso es lo que aborrece. Entonces, dice que tomar una bebida caliente, tomarla tibia no es muy bueno. Tomar un café tibio no es bueno. Tomarse un jugo que es frío, tomárselo tibio tampoco es muy bueno. Asimismo, los creyentes somos llamados a estar enseguida, dice, en el fuego del Espíritu Santo. Los que iban de camino a Emaús decían: ¿no ardía nuestro corazón mientras hablábamos con él? ¿Qué pasó cuando aquellos discípulos iban en camino a Emaús y le salió Jesús al encuentro? Dice que ellos sentían en su corazón algo que ardía. Oiga bien, qué poderoso. Cuando Jesús se les acercó, ellos, aunque no se dieron cuenta que era Jesús que iba con ellos, pero ellos dicen que sentía algo en su corazón que ardía. ¿Sabe por qué? Porque es el fuego del Espíritu Santo. Y por eso le digo yo, cuando venimos a la iglesia y a través de la alabanza y no sentimos nada, tenemos que preocuparnos. Tenemos que decirle al Señor: ¿qué está pasando conmigo? Que yo no siento tu presencia, que yo no siento tu gloria. Porque si venimos a la iglesia y no sentimos nada, está bien peligrosa la cosa. Si allá afuera no sentimos nada, y si no sentimos nada aquí adentro, ¿para dónde vamos? Por eso, amado hermano, tenemos que decirle al Señor: Señor, yo quiero ser diferente en ti. Yo quiero que a través de la alabanza, yo quiero sentir tu presencia y tu gloria. Porque mire, si la presencia de Dios
no está en este lugar, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? Como címbalo dice que resuena, es la palabra. Pero cuando la presencia de Dios está en nosotros, amado hermano, nosotros los deleitamos en su presencia. Ay, pero que otra vez viene la alabanza, que otra vez. ¿Por qué? Porque no los sentimos bien, no somos agradables. Decía alguien, mire que muchos vienen al culto a ver si el culto es agradable. Y no, tenemos que venir al culto para ser agradables delante de Dios. Decirle al Señor, yo quiero ser agradable delante de usted. Quiero revivir lo que viví. ¿Cuántos estuvimos enamorados? ¿O estamos enamorados todavía? Aunque ya tenemos muchos años de vivir con nuestras esposas. ¿Verdad que bonito estar enamorado? Todo lo soporta, dice el amor. Nos mojábamos, nos pasaban muchas cosas, pero ahí estábamos. Cuando estamos enamorados del Señor, nosotros anhelamos estar en su casa. Por eso David decía, mejor un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. Porque para David era un deleite venir a la casa del Señor, porque él se gozaba. Pero muchas veces venimos a la iglesia, pero venimos y nos fuimos, y a veces nos fuimos peor. Cuando vengamos a este lugar, amados hermanos, digámosle al Señor, quiero ser agradable delante de ti. Vayámoslo felices, llenos de su presencia. Porque yo le vuelvo y repito, si la presencia de Dios no viene a este lugar, no vengamos a nada. Moisés le dijo, si tu presencia no va conmigo, pues ni nos sacas de este lugar, porque ¿qué vamos a ir a hacer? Porque Moisés sabía que si la presencia de Dios iba en ese lugar con ellos, cosas grandes iban a pasar. Pero a veces decimos, ¿por qué ya Dios no hace milagros? ¿Por qué ya Dios no se glorifica? ¿Por qué no pasa esto? Porque nosotros no provocamos la gloria de Dios. Porque nosotros estamos apáticos, espiritualmente estamos tibios. Mire, a veces nos molestamos cuando la hermana que está allá al frente dice, levante las manos para alabar a Dios. Pero cuando la presencia de Dios viene, aunque estemos con las manos abajo, yo le digo que es algo muy maravilloso, que usted no se quiere. Mire, el domingo pasado cuando ellas cantaban la alabanza de esa, yo soy la tsunamita, yo le digo que hay algo en mi corazón que estremecía mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque eso le da a entender usted que la presencia de Dios está viniendo. Pero muchas veces le echamos culpa a los de la alabanza, no, que es alabanza muy feas, que esa alabanza no me la sé, y es cierto. Pero por eso hemos puesto las alabanzas en la pantalla, para que nosotros las podamos aprender ahí de poquito a poquito. Usted no crea que yo me sé toda la alabanza, pero cuando yo ahí me pongo a cantarlas. Porque mire, a veces, hermano, es más fácil aprenderse una canción que aprenderse una alabanza. Pero lo que ministra una alabanza no ministra una canción. Entonces nosotros tenemos que comenzar a buscar la presencia del Señor, a determinarnos quiénes somos en Dios. Y dice, ¿qué es ser frío? Jesús, al hablar de ojalá fuere fríos, está hablando de personas incrédulas que no han sido tocadas por un fuego del Espíritu Santo. Jesús les dice, si ustedes fueran fríos, tendrían más esperanza, porque entonces los podría encender con mi fuego. Oiga bien, que tiene más esperanza una gente que no conoce de Dios a uno que esté tibiamente, porque así se lo dice el Señor. Pero si usted y yo hemos conocido al Señor y estamos tibiamente, tenemos que tener cuidado. A veces nosotros juzgamos, dice, las actitudes de las personas que no conocen del Señor, pero no nos damos cuenta que ellos son así porque no conocen al Señor Jesús. Porque si lo conocieran, no serían así. Mire que el hermano es así, mire que el hermano es allá. ¿Qué actitud es la que tiene? Pero es que todavía no ha tenido un encuentro con Dios. Todavía no ha experimentado la presencia del Señor.
Mire que hay gente, usted la vida que danza, cuando la alabanza ellos danzan y no les da pena. Y empezamos a verlo nosotros y a ellos no les da pena. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en ellos. Ahora, cuando a veces nosotros nos da pena, pero cuando, por eso dice, hay una alabanza que dice, ¿qué me importa que me digan que estoy loco? ¿Y para quién lo hace? Y la cantamos, pero no hacemos nada. Usted dice, puede ver a alguien así, frío, y el día de mañana es, Señor, tocarle y ser una persona apasionada por Él, por su presencia. ¿Qué es ser caliente? Alguien espiritualmente hablando es una persona que ama al Señor, que es apasionada por Él, no es religiosa, no vive aparentando cosas, es genuina, ama al Señor, no de cualquier forma, porque dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Una persona caliente es una persona que ora al Señor creyendo y confiando que su respuesta a todo Él lo hará. Salmo 55:16 dice, en cuanto a mí, a Dios clamé, dice David, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré, clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Cuántas veces dice que orará? ¿El martes? ¿El domingo? No. Dice que tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Señor, el Señor que no me escucha a mí, si no le oramos, ¿cómo lo va a escuchar? Una persona caliente es una persona que lee la palabra de Dios todos los días. ¿Cuántas veces leemos la Biblia nosotros en el día? No me digan, porque yo a veces que ni la encuentro, como le he dicho muchas veces. Le dije, ¿dónde me dejaste la Biblia? Una vez en la mototaxi la había dejado, que dicha no me la robaron. En la noche llegamos del culto y ahí se quedó. Hermano, tenemos que ser diferentes. Y pareciera broma, parece que yo... No, hermano, pero esta es la verdad. Dios quiere que nosotros seamos sinceros con Él, porque a mí, yo puedo engañarlo a usted, al pastor, pero a Dios no lo voy a engañar. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que leer la palabra? Y no solo por leerla. Señor, yo no me quito de aquí mientras yo no entienda lo que estoy leyendo. Pero a veces como nos da sueño, cerramos la Biblia y nos vamos a hacer otra cosa. Pasamos en el Facebook 1 hora, 2 horas, perdiendo el tiempo. Porque es bonito estar viendo videos y yo lo hago también. Entonces, hermanos, ¿a quién está exhortando el Señor? A la iglesia. Porque la iglesia lo dice, ya le dio su mensaje. Y esto fue el ángel de Jehová que se lo dio en aquel tiempo. Pero hoy en este tiempo Dios nos está dando esta palabra a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que no caigamos en el error que cayó esta iglesia. Y dice, una persona caliente es una persona que lee la palabra de Dios todos los días y le encuentra gusto al hacerlo. Ve la palabra de Dios como lo que es, un mensaje de Dios para su vida. Puede que no sepa de la Biblia, pero lo que sabe lo pone en práctica. Muchos sabemos de la Biblia, pero no lo ponemos en práctica. Y hay unos que con una palabra que saben la ponen en práctica. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando Nicodemo llegó y le dijo, oíme, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y era un maestro de la ley. Nicodemo se sabía la palabra porque él es un maestro de la ley, pero se la sabía. Pero el conocimiento estaba en la cabeza y no en el corazón, porque cuando el conocimiento viene al corazón, nosotros esta palabra la ponemos por obra, la ponemos en práctica. Entonces no basta saber mucho, sino que lo poco que sepamos, que usted y yo lo pongamos en práctica. Eso es lo que Dios quiere. Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. Mire qué palabra. Sino que en la ley de Jehová está, ¿dónde está nuestra delicia? Y en su ley medita de día y de noche. Esto es constante, amado hermano. Esto no es de tiempos, no es de ratitos, no es de domingo, no es de martes, no es de jueves. No, este es de todos los días. Y no es que lo vamos a volver un religioso y todos los días vamos. No, pero un tiempo que le demos al Señor, démoselo de calidad. Un tiempo que nos acerquemos al Señor, que en verdad sintamos la presencia del Señor. Dice que una persona caliente es una persona que sirve al Señor, que sabe que el Señor le ha dado todos los dones. Le ha dado talentos, todo lo que tiene. Mire que hay gente que sabe tocar y no lo quiere hacer, no quiere poner servicio de lo que Dios le ha dado. Porque yo cuántas veces he querido aprender a tocar y no puedo. Mire Maylin cómo ligero aprendió a tocar, pero es un talento que Dios se lo dio. Entonces, dice que los pone por obra en su servicio, como lo dijo Josué al pueblo. Mire que Josué le dice al pueblo en el libro de Josué 24:15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando tuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué le está diciendo al pueblo: hoy es necesario que ustedes se determinen a quién van a servir, si a otros dioses o al Dios que yo conozco, pero yo, por mi parte, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué no lo podemos determinar? Decirle: hoy me determino a servir a Dios como Dios quiere. Dios necesita, hermanos, obreros en su casa. Y mire, a veces a mí me da algo de tristeza y cuando venimos pocos y le digo: Señor, ¿y qué vamos a hacer? Pero usted sabe que cuando mandaron a los 12 espías, ¿cuántos estuvieron dispuestos a decir lo que en verdad querían? De 12 que mandaron, solo 2, Josué y Caleb, dijeron: esta es una tierra donde nosotros podemos gobernar. Y los otros 10 dijo que no, que era una tierra de gigantes que no se podían vencer. Entonces, amados hermanos, si 2 o 3 estamos con ganas de servir al Señor, con eso Dios nos va a usar. Y aunque a veces no miremos la respuesta, aunque a veces no miremos que la gente quiere, pero nuestro deber es hacerlo. Estemos dispuestos a servir a Dios por lo que Él es, por lo que Él nos ha entregado, y tomar la determinación que Josué hizo al pueblo. En ese pueblo adoraban otros dioses, pero él estuvo dispuesto a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una persona caliente dice que es una persona que espera en Dios todos los días, como lo esperaba la iglesia primitiva. ¿Cómo estaba la iglesia primitiva? Dice que estaban en un mismo pensar y en un mismo sentir, esperando la venida del Señor. ¿Cuántos de nosotros esperamos la venida del Señor? Dios quiere que seamos como la iglesia primitiva. Se reunían a esperar a Dios. Dice que una persona caliente es aquella que sabe que su fuerza descansa en Dios, como lo hizo David. Cuando le dijo a Goliat: tú vienes con espada, jabalina, todas esas cosas que tú traes, pero yo vengo. ¿Cómo le dijo? Yo eso no me lo sé. ¿Cómo dijo? Yo vengo delante de ti. ¿Cómo le dijo? ¿Dónde estaba puesta la confianza de David? Mire que uno con una onda con 5 piedras recogió nada más. Es como usted que vaya con nadie y le salga uno con una K-47. Pegamos carrera, ¿verdad? Pero David, cuando se paró enfrente de aquel hombre, él no dijo: yo voy a ver cómo lo hago. Él dijo: vengo en el nombre de aquel que hizo los cielos y la tierra. David estaba seguro donde descansaba su confianza. Y es por eso que nosotros tenemos que trabajar
aún así, como les digo yo, que miremos que venimos poco, pero sí, porque Dios dice, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y si nosotros no desmayamos, amado hermano, Dios va a hacer cosas grandes en este lugar. Pero es que usted diga, estemos dispuestos a hacer las cosas. Estemos dispuestos a enamorarnos del Señor y decirle, Señor, yo quiero retomar lo que había perdido. Ahora vamos a ver qué es una persona tibia. Una persona tibia es aquel que estuvo una vez encendido en el fuego del Señor, pero se ha apagado. Ya no tiene la misma pasión por el Señor. Una persona tibia está en término medio. Una persona tibia es una persona que ya no reconoce su necesidad del Señor. Por eso les decía, venimos a la iglesia y cantamos, oramos, escuchamos y lo fuimos. Pero no sabemos si en verdad sentimos aquella necesidad en nuestro corazón y decirle al Señor, Señora, yo siento que algo me hizo falta, que hoy no sentí lo que hemos sentido. Entonces por eso tenemos que darnos cuenta dónde estamos, si en frío, caliente o estamos en término medio. Esto le pasa, dice, a la iglesia de la Odisea. Ellos decían no tener necesidad de nada, se creían autosuficientes, confiaban en su riqueza, en sus bienes, pero el Señor les dice, ¿no sabes que eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo? Eso le decía el Señor, porque para ellos estaban bien, pero para el Señor no. Por eso digámosle al Señor, Señor, ¿será que yo estoy bien delante de ti? ¿Será que no me doy cuenta que en verdad te necesito? ¿Será que en verdad yo creo que con ir a la iglesia está bien? No. Pero si algo me falta, Señor, ponlo en mi corazón. Dice que en las cosas que ellos creían de mucha estima y en las cuales confiaban, Jesús les dice, no sos nada, sino que aprenden a pedir de mí, aprenden a depender de mí. Si no me miran solo a mí, ellos se creían ricos y Jesús les dice, son pobres, miserables. Ellos eran orgullosos de la lana que producían para hacer los lujosos vestidos, pero Jesús les dice, aún estás desnudo. Ellos eran famosos por procesar un medicamento para los ojos, pero Jesús les dice, ustedes son ciegos. No sirve de nada, amado hermano, ¿en qué confían? Dice, eso es que se enorgullecen, no es nada. Debemos reconocer siempre nuestra necesidad del Señor, que lo podamos ver a Él como el único que saciará nuestra vida. No nos sacian las cosas de la vida y no nos confiemos de ellas. Dice que el Señor nos dice, no seas tibio, no te puedo tolerar, me causa vómito. Es mejor oiga bien, es mejor un incrédulo que no conoce, sea a ti que me conoces y no me honras como se debe, no me reconoces como se debe, no me amas como se debe. Es mejor un incrédulo, porque si él se arrepiente puede encontrar conmigo la misericordia. A ti con tu tibieza y tu falsa seguridad que estás bien, no puedo hacerlo, al menos que reconozcas que estás tibio y te arrepientas. ¿Sabe una cosa, iglesia? Creía que porque eran bendecidos era la señal que estaban bien delante del Señor. Pero Jesús le habla a esta iglesia por medio de esta carta para demostrarnos que todas las cosas le pertenecen a Él. Dice que la iglesia de la Odisea no era una casa, no era una cosa ni la otra, pero delante de Dios no hay punto intermedio, no hay estado natural, porque sabemos que el Señor lo quiere todo. Él lo quiere todo, pero hoy sí, mañana no. Mañana sí, pasado no. Él lo quiere todo. Y es por eso que nosotros tenemos que determinarnos a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Dice que ser tibio implica ser indiferente.
ser desinteresado, apático, displicente hacia los mandamientos de Dios. Desafortunadamente, amada iglesia, hoy en día hay iglesia donde el Señor, donde la tibieza del Señor, donde la tibieza espiritual se ha apoderado de algunos porque no acostumbran a orar diligentemente a Dios, que son descuidados con el estudio de la palabra, que no se examinan a sí mismos en la palabra, que son muy inconstantes en perseverar, que no quieren un sacrificio, muestran poco interés, necesitados. Pero necesitamos en la iglesia vivir apasionadamente en Dios. Mateo 12:30 dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Qué triste, dice, y lamentable es cuando la tibieza se convierte en un estilo de vida, cuando se convierte en algo permanente. En nosotros pasa el tiempo, a veces años, y la inconsistencia, la debilidad, la indiferencia y la falta de compromiso y convicción es algo que les caracteriza. Es una actitud bien difícil de combatir. Pero ojalá fuera frío o caliente, pero no tibio. Es fácil entender que Jesús quiere que seamos fervorosos, apasionados, activos en todo aspecto de nuestra vida espiritual. Pero fríos, no. Porque dice, ojalá fuese fríos. ¿No sería mejor ser cristiano aunque solo fuera a medias? Que no serlo definitivamente que no, dice el Señor, preferiría que fuéramos fríos cristianos, pero no tibios. La cuestión es, ¿por qué? Los fríos al menos son sinceros y no aparentan ser algo que en realidad no son. Los fríos tienen más esperanza de cambiar. Es por eso que en el libro de Apocalipsis 3:20 dice: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando Dios dice esta palabra, amado hermano, ¿sabe por qué? Él no se refería a la puerta de entrada, se refería a la puerta del corazón, porque esta iglesia le había cerrado la puerta del corazón a Dios. Y es por eso que le dice: es aquí, yo estoy tocando. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho: he aquí yo estoy, quiero entrar? Pero nosotros no le damos cabida al Señor. Y eso, esta palabra, amado hermano, una palabra muy dura, porque esta iglesia no le quería abrir la puerta al Señor, y es necesario que nosotros hoy le abramos la puerta del corazón a Él. ¿Para qué? Para que Él transforme nuestra vida. Si hay tibieza en nuestro corazón, en nuestra mente, es necesario que Él se la lleve el día de hoy. Ya vamos a terminar. Y es claro que los de la iglesia de la Odisea, dice, habían sacado al Señor de su corazón, le habían echado fuera y le habían cerrado la puerta. Cristo había sido desplazado y excluido completamente de sus vidas. Sus prioridades eran mucho menos, pero no era Él. Y esto estaba pasando en esta iglesia. ¿Cuántas veces, cuántas cosas de nuestra vida han desplazado al Señor y ya Dios no es nuestra prioridad en nuestra vida? Es bien triste, amado hermano, cuando hay cosas en nuestra vida que desplazan el amor al Señor. Hay cosas que nos separan de Él, y es allí donde nosotros tenemos que entender que fuera de Él no somos nada. Pero miren, debemos de entender que esto es algo que nos puede pasar a cualquiera cuando somos indiferentes y nos dejamos llevar por cualquier cosa. Pero sin embargo el amor de Dios es tan grande que es Él quien toma la iniciativa de buscar al pecador. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido indiferentes, pero Él está pendiente de cada uno de nosotros? Él nos ha guardado, Él nos ha cuidado, Él ha estado pendiente. Hey, ¿cuándo vamos a volver? Ábrame la puerta, quiero cenar contigo. Estoy aquí afuera, ¿por qué me has sacado?
Pero nosotros, nuestros oídos están cerrados a escuchar la voz de Dios. Porque estamos interesados en otras cosas, pero menos en tener una relación con Dios como te estaba pasando con esta iglesia. Dios le da un mensaje a ellos. ¿Por quién me han sacado de su vida? No, pero usted puede decir, pero yo asisto a la iglesia. Pero sí, yo leo la palabra. Pero hay cosas que han desplazado el amor de Dios en nuestra vida. Y es necesario, amado hermano, que volvamos a tener un encuentro verdadero con Él. Nada en la vida puede desplazar lo que Dios tiene en nuestro corazón. Nada. Porque Él dice, si no estás dispuesto a dejar a tu familia, a tu madre, no sos digno de mí. Entonces la prioridad en la vida de nosotros como cristianos tiene que ser la comunión con Dios. Que nada nos separe del amor de Dios, nada. Note usted, dice cómo el Señor estaba tocando la puerta. Si la iglesia en la Odisea corregía todos esos problemas que tenía, su infidelidad, su falta de compromiso, su ceguera, su tibieza, su vanidad, verdaderamente el Señor le recompensaría para que se sentare en el trono con Cristo en el gran trono blanco. Es tiempo que si nosotros, amado hermano, hemos perdido esa alegría, ese deseo, si hemos perdido el entusiasmo de servir al Señor, es bueno que nosotros retomemos y volvamos. ¿Cuántos de nosotros decimos, mire que yo antes era esto, que Dios me usaba, pero era antes, y hoy por qué se nos ha apagado esa llama dentro de nuestro corazón? ¿Por qué? Porque le hemos dado cabida a cosas que no agradan al Señor. Porque los hemos llenado en nuestro pensamiento de cosas que a Dios no le agradan. Porque hay cosas en nuestra vida, amado hermano, que estorban la comunión con Él. Y eso es porque Dios está hablando hoy a nuestra vida. Yo le voy a pedir que se ponga en pie.